Las 9 de la mañana con 9 minutos. Seguimos con ustedes después de ese comienzo musical de Enlace USACH. Ya estábamos adelantando que tenemos nuestro panel presencial el día de hoy para ir tocando algunos temas de actualidad. Saludamos de inmediato al secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez. ¿Cómo está, Simón? Muy buenos Hola, días. muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos acá, como siempre, en nuestro panel. Y se incorpora ya a nuestros temas de panel el día de hoy el presidente de la Juventud de Bópoli, de la región metropolitana, Gabriel Flores, a quien ya saludamos también. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buen día. Muchas Bienvenido gracias. al panel de Enlace USACH. Muchas gracias a ustedes. Oigan, vamos a ir de inmediato a nuestros temas del día de hoy. Obviamente todo lo que ha estado enmarcado en el contrato de la exministra, actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, sigue estando en el ojo del huracán, en lo estrictamente investigativo. Durante la jornada de ayer se supo que la Fiscalía Centro Norte abrió investigación por eventuales ilícitos en el tema de los sueldos. Pero quiero ir un poquito más desde el aspecto más político. Esto a propósito de algunos conceptos, algunas opiniones y puntos de vista que se han planteado respecto a este hecho. Particularmente me quiero quedar con los comentarios hechos por la presidenta del Frente Regionalista Verde, Flavia Torrealba, que también ha estado en nuestro panel en más de una oportunidad, respecto a no solamente los efectos políticos que puede tener esto, sino que también desde la perspectiva de la figura de la propia Cubillos. Ella dice que no puede ser alcaldesa y la derecha debe quitarle su apoyo. Eso lo señaló en un programa de Radio Cooperativa a propósito de lo que son estos contratos. Hay cuestiones que son legales pero inmorales, ha dicho, y además emplazó a la Carta Presidencial de Chile, vamos, Evelyn Matei, a pronunciarse sobre este tema. Junto a ello yo quiero también hacer eco de algunos análisis que se están haciendo en prensa. Hoy día en el Mercurio hay analistas que dan cuenta de los impactos que puede tener no solamente en la municipal, en su postulación, sino que además en general los desempeños de Chile Vamos. Esto porque se alude de que es un tema de mayor comprensión para la ciudadanía que, por ejemplo, lo que puede ser el caso Audios. También se ha señalado que obviamente se daña cualquier otra opción presidencial que pueda tener Cubillos en el futuro. Y lo otro importante es cuánto puede debilitar a las candidaturas que salgan al alero de Chile Vamos. Algunos de los puntos que quiero poner sobre la mesa y les dejo ahora la palabra para que entremos en esta conversación. Simón, me quedo contigo para que hablemos un poquito de estas implicancias en torno a esta situación que vive la candidata Marcela Cubillos. Sí, primero que todo, justamente en esta perspectiva más política, yo creo que no se puede desacoplar en lo que pasa con Cubillos, con lo que ha pasado y hemos visto con Chadwick, con Hermosilla, de toda la red y todo, bueno, que todo además, cada vez nos damos cuenta que está concentrado en esta caja pagadora que se llama universidad, que es la Universidad de San Sebastián. Entonces, me parece acá Cubillos está haciendo además ejerciendo una táctica tradicional de la ultraderecha que hemos visto en Latinoamérica, que ante una situación como esta, que es obscena, digamos, es obscena desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del mercado que ella le gusta defender, desde el punto de vista de la libertad, porque la libertad que ella plantea es la libertad del dinero, pero la libertad del dinero condena a las mayorías, digamos, a esa dictadura del dinero. Y frente a esa obscenidad, que todo el Chile ya se da cuenta, ella decide salir hacia adelante con un tipo de argumentación que simplemente pone el mundo patas para arriba. Sale a hablar de que esto es un sueldo de mercado, que la universidad privada ella le aporta valor. Ella sabe perfectamente bien que la universidad está regida, el financiamiento universitario está regido y acá hay una evidente sospecha de que los dineros de esa universidad no están siendo utilizados para lo que la ley específicamente las mandata, que es a garantizar una mejor calidad de educación y ser reinvertido para los fines propios de esta universidad. Ella fue ministra de Educación y fue parlamentaria, por lo tanto sabe perfectamente bien de lo que está hablando. Sin embargo, tiene la desfachatez de salir en televisión a plantear que la universidad puede tratarse como una empresa de zapatos o de pasta de dientes. Y evidentemente eso no es así. Después habla de los sueldos de las autoridades. Ella sabe perfectamente bien que los sueldos de las autoridades están fijados por ley, por una comisión de expertos, cuya presidencia hoy día la tiene Felipe Larraín, exministro de Piñera, y que por lo tanto no tiene ningún tipo de relación con la situación actual que estamos planteando. Y sin embargo ella intenta de invertir esta realidad, plantea una situación que es absurda ante la ciudadanía, para poder defender una posición que es obscena por parte de ella en torno a la utilización de los dineros
y la utilización además de una institución educativa para financiar su campaña política, que al parecer eso es lo que estamos viendo. Sigo contigo, Gabriel, para que me cuentes un poco también cuál es tu óptica respecto a esta polémica que se ha generado, también los efectos que pueda tener no solamente en la figura de Marcela Cubillos, sino que además dentro de todo el sector de Chile Vamos. Pero te dejo ahí la palabra también para hacer los apuntes necesarios a lo que dijo Simón. Mira, en primer lugar yo quisiera destacar que para mí lo primero que tiene que ocurrir acá es que la Universidad de San Sebastián se tiene que pronunciar respecto al tema. En primer lugar por el caso de Cubillo y en segundo lugar por los distintos casos que han salido a la luz con el ministro Chadwick y otros personarios del segundo gobierno del presidente Piñera que estuvieron y que están hoy día cumpliendo funciones pedagógicas o administrativas dentro de la universidad. Cuando tú hablas, ¿cuál es tu nombre, perdón? Simón, cuando tú hablas de caja pagadora, a mí la verdad es que me causa un poco de, no sé, de extrañeza cuando tú me hables de eso, porque cuando hablamos de caja pagadora, yo podría decir que el gobierno hoy día tiene una caja pagadora con las embajadas. Los amiguitos del presidente Boric, básicamente hoy día están en México, Beatriz Sánchez está en México, De Polo está en Argentina, perdón, está en Brasil, antiguamente estuvo en Argentina Bárbara, no me recuerdo el nombre. Figueroa. Bárbara Figueroa. Entonces, esa para mí es realmente una caja pagadora de favores políticos. O sea, cuando se hablaba de los no pitutos, que iba a ser un gobierno básicamente que no iba a fomentar que personeros que a lo mejor no ganaron las elecciones, que les fue mal en las últimas constituyentes y que hoy día están ingresados en el gobierno, son cargos de confianza, para mí eso es realmente una caja pagadora. Sí. ¿Ya? Ahí, da un momento, por favor. Entonces, creo que ahí hay un punto importante en señalar de que las universidades tienen esta libertad de poder, evidentemente, poder contratar a quien crean necesario. Ahora, para mí, yo no vengo a defender a ningún líder político acá, para mí la función principal que tiene que cumplir tanto una persona que va a hacer clase en la universidad, como también una persona que está representando quizás un sector político, dado su relevancia, para mí no son pagos de favores. En primer lugar eso. En segundo lugar, creo que, bueno, a mí yo quiero dejarlo de inmediato claro para que no quede duda de eso. A mí los 17 millones de pesos me duelen. O sea, encuentro que sea la persona que sea, es un alto valor económico para una función tanto académica como administrativa dentro de una misma universidad. Simón habló de obscenidad y a propósito de... Bueno, sería cuando uno conoce los salarios de los profesores taxi, digamos, que es la realidad de los profesores académicos de los universitarios en muchas de estas universidades y universidades masivas como la San Sebastián u otras, te pagan por ramo, te pagan una cantidad de plata muy escasa. Son universidades que no tienen planta, no investigan, no tienen extensión de manera sostenida a nivel de las carreras. Entonces, uno podría contrastar cuál es el sueldo de Cubillos comparado con el sueldo promedio de un profesor de esa universidad o de las otras universidades. Hay una realidad, por eso digo que es obsceno, porque acá hay una élite, digamos, que siente que puede estar al margen de toda la norma, de toda la ley, y eso, como que si la ley no aplicara ante ellos. Y esos 17 millones contrastan con una realidad en el mundo académico. Yo vengo de ahí. Trabajé en las universidades, trabajé como profesor taxi, trabajé teniendo que hacer clases en distintas universidades, teniendo que estar en Fondesit, en distintos Fondesit para poder en el conjunto acumular un salario relativamente digno para poder vivir, que esa es la realidad de la mayoría de los investigadores y las investigadoras de Chile, los que hacen universidad, los que hacen academia. Y yo te aseguro que nadie alcanza así ni siquiera el 10% del salario de Marcela Cubillos, que no investiga y no tiene libros. Sí, para cerrar también la idea, porque estabas ahí justamente entrando en el tema de la calificación en torno a este sueldo. Sí, yo creo que ahí, en lo que dice Simón, para mí yo estoy de acuerdo en que es una cifra seguramente que a cualquier ciudadano promedio. Yo soy de clase media, vivo en Maipú, soy una persona que hoy día tiene un cargo de dirigencia en mi partido, pero ha sido un esfuerzo. Sin duda que eso nos molesta o quizás nos puede incomodar un poco, pero creo también de que corren por líneas distintas. O sea, para mí, un académico, evidentemente, que lleva años y que le ha costado mucho llegar al puesto donde está llegando, evidentemente corre una línea distinta con una figura política que probablemente tiene una cierta responsabilidad académica con la universidad, de prestigio, de imagen, como lo es muchas otras universidades también. Recordemos que la universidad en la que estamos también tiene ese rol. Más lo recordaba la profesora Lisa Loncón, que fue convencional constituyente. Por lo tanto, creo que corren por líneas distintas, sin perjuicio de que la remuneración para mí, en este caso, es excesiva. Corren por líneas distintas, no se puede comparar el nivel académico que puede tener un doctor en economía, un doctor en derecho, por ejemplo, con a lo mejor Marcela Cubillos, que hasta yo tengo entendido es abogada. Simón, hubo apuntes también respecto a esta figura de caja pagadora a la que aludiste, y ahí también Gabriel hizo ciertas comparaciones en torno a lo que son los puestos de gobierno y particularmente la diplomacia. Quiero también entrar en eso para que no nos quede en el aire ese punto de vista.
Sí, son voladeros de luces que han intentado insistentemente de poder generar algún tipo de empate. Los cargos diplomáticos, todo el mundo sabe, y los gobiernos han tenido una proporción de autoridades designadas políticamente y de otras personas que son su mayoría, alrededor del 80%, que son diplomáticos de carrera. Este gobierno ha hecho exactamente lo mismo y ha puesto a personas de confianza política en embajadas que le parece que son políticamente relevantes. Eso no tiene absolutamente nada de raro y podemos revisar cómo están los embajadores en todos los gobiernos hacia atrás. Disculpa, ahí estoy en desacuerdo completamente. Y eso ha ocurrido sistemáticamente. ¿Y sabe lo que pasa? Es que además los salarios de las autoridades y los escalafones como ocurren en general, y principalmente cuando hablamos de las autoridades, como yo lo decía delante, se establecen por ley. Y entonces Marcelo Cubillo lo sabe, y cuando decimos se establece por ley, bueno, cambiemos la ley. Pero ¿sabes quién quiso cambiar la ley para poder revisar las dietas? El Frente Amplio. ¿Y sabes quién se opuso a la ley, a cambiar la ley para bajar las dietas? Marcelo Cubillo y todo su sector político. Entonces, creo que acá hay una poca honestidad en el debate público que es importante de poner sobre la mesa. Lo que nosotros estamos planteando, y con esto termino, finalmente, no es nada del otro mundo. Hoy día nosotros tenemos a un sector, una élite que ha demostrado estar coludida para corromper distintas instituciones, para mantenerse al margen de la ley, y nosotros a esa élite de la derecha le decimos, civilícense. Acá lo que tiene que predominar es el Estado de Derecho. Marcelo Cubillo sale a decir que el mundo es octubrista, los que lo critican son octubristas o son unos agitadores. Yo realmente veo que los únicos que están siendo unos agitadores acá, que se quieren vivir al margen de la ley, es esta élite corrupta a los que nosotros le decimos, tiene que predominar el Estado de Derecho. Hay que someter el poder de dinero al poder de la ley. Gabriel, quería hacer apunte. Estoy completamente en desacuerdo con Simón cuando plantea de que ha existido una justa relación en relación a los embajadores en el extranjero, en relación a los diplomáticos de carrera con los cargos políticos de confianza. Pongámonos a contar solamente. Tenemos hoy día en Brasil Sebastián de Polo, exclusiva confianza del presidente de la República, también del Frente Amplio. Tenemos en México a Beatriz Sánchez, ex constituyente. Tenemos la única que yo podría recordar en estos momentos, que fue designada hace poco, en Inglaterra, la nueva embajadora en Inglaterra, que por más ni menos es esposa de Jaime Atria. Entonces, no me puedes decir que básicamente hay una relación completamente justa, porque hoy día la asociación de diplomáticos de carrera se han manifestado en innumerables ocasiones respecto a las decisiones del gobierno respecto a la designación de diplomáticos en el extranjero. Entonces, para mí eso me parece injusto. O sea, una persona que tiene que estudiar 2 años, o si no me equivoco son 2 o 4 años, en la academia diplomática, y que hoy día se vea como caja pagadora, y alusión a tus palabras, en la representación de Chile en el exterior, a mí me parece muy injusto. Sí, Simón. Sí, o sea, estamos exactamente donde mismo, y yo creo que esto que está ocurriendo es exactamente lo que está ocurriendo con el debate de la derecha, y fueron 2 entrevistas pagadas, quizás, que quién sabe, porque el nivel de poco debate que hubo ayer y de interpelación insisto, a las obscenidades que planteó Marcela Cubillo en Mega y en Canal 13, creo que no se corresponden a la altura del debate público como deberíamos tenerlo, donde al final la situación se invierte, y hoy día tenemos Chadwick, Ward, Hermosilla, el propio Piñera, ¿no es cierto? Sabemos, han salido a la luz cómo se gestionaron su defensa o lo que ocurrió en el caso de la minera Dominga, Marcela Cubillo. O sea, tenemos a un entramado de poder y el problema real está ahí, y hoy día las personas se victimizan, pero además se intenta cambiar el foco al gobierno. El gobierno todo lo que acabamos de hablar está absolutamente dentro de los márgenes de la normalidad. Sebastián de Polo, un militante histórico del partido, Beatriz Sánchez fue candidata a presidenta, todos los gobiernos han puesto no más del 20% de embajadas que son importantes con representantes políticos de confianza política. Lo han hecho todos, y es lo normal. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada distinto en esa materia, y por lo tanto, y los salarios que reciben son los salarios de diplomáticos, nada más ni un peso más. Entonces, cuando me importa que nosotros no tenemos esa recursividad,
de simplemente intentar de desviar la atención, cuando hoy día el problema no son los embajadores, el problema no es el sueldo del presidente como quiso plantear Marcela Cubillo, ni mucho menos el sueldo de algún ministro, están fijados por ley. El problema son los 17 millones de Marcela Cubillo. Sí, yo quiero entrar a propósito también del tema que plantea Simón de cómo se desvía o no se desvía la atención, recogiendo parte de lo que decía también yo en la introducción, Gabriel, de qué manera dentro de lo que es la dinámica de la elección que se viene, se va a estar recogiendo entonces cada uno de estos elementos y tratando de hacer control de daños, me da la impresión. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo creo que acá, bueno, Marcela Cubillo es una candidata y una política con bastante experiencia en el sector, por más de que siguen representamos el mismo sector, ella está un poco más a la derecha que yo, evidentemente. Creo que acá, cuando se plantea esta chica del Frente Regional, Regionalista Verde, la presidenta del Frente Regionalista, ella menciona que Cubillo debería bajar su candidatura. Para mí en ningún caso. O sea, esto no merita que una persona tenga que bajar su candidatura porque haya recibido pagos, sean justos o no justos, están dentro de la ley, sin duda. Creo que no debería bajarse una candidatura. Ahora, el control de daños que pueda existir respecto a esta situación en particular, creo que Marcela fue inteligente en poner el freno de inmediato. O sea, salir a hablar del tema. Cuando un político se excusa del tema, sale de la agenda, o finalmente no se refiere al mismo tema que lo afecta en específico, creo que hay un mayor control, hay un menor control de daños que se puede exigir, ¿ya? Pero por el contrario, creo que Marcela sin duda que no representa a todo el sector de la derecha. Somos 3 partidos en Chile Vamos, UDI, Evópolis y RN, y sin duda que nosotros desde Evópolis, sin duda que hoy día la batalla cultural está en la calle. Nuestra batalla está en llevar candidatos donde antes no habíamos llevado, ¿ya? Candidaturas como en Maipú, candidaturas en otras comunas en la periferia de Santiago, candidaturas en todo el nivel de Chile. Entonces creo que el debate, esto es un tema que está rondando en estos momentos, esta semana lo vamos a poder conversar sin duda, pero el tema principal no es ese. O sea, el tema principal para mí es que vayamos a dar la batalla cultural en las calles. Y creo que eso es lo que nos tiene que tener tomados con precaución hoy día. Simón, me vuelvo contigo, ahí hablábamos de este control de daños, ahí Gabriel nos daba cuenta del hecho de Marcela Cubillos dar la cara, de alguna manera podría ayudar a ese control de daños, no sé cómo lo ves tú también desde la otra vereda. Sí, yo creo que primero hay una legítima duda sobre la legalidad de los pagos. Yo no tengo razones para poder sostener con ese nivel de firmeza que aquí está todo 100% en regla. El artículo 65 de la ley 21091, que es la ley que regula el financiamiento de las universidades, plantea específicamente, como decíamos, que hay una obligación de utilizar los recursos que tienen las universidades en actividades que le son propias y que mejoren la calidad de la educación. Marcela Cubillo no hace clase, Marcela Cubillo no investiga, Marcela Cubillo no... Hay un video un poco irónico donde el mismo Chadwick le echa una talla en un evento público y le dice, bueno, profesora Cubillo, la estamos esperando para que pueda por fin volver a hacer clase acá a esta universidad. No hacía clase. Entonces, si queremos saber si el pago es legal, bueno, entonces tiene que demostrar que esos 17 millones se asignen a lo que la ley implica y por lo tanto tiene que ver si es que efectivamente de qué manera aportaba a mejorar la calidad de la educación, que es el único fin que tiene una universidad, por un lado. Pero por otro lado, cuando Amar recibe 17 millones de pesos, vive en España, no hace clases, no investiga, no publica y es candidata, hay una legítima duda de poder pensar si es que acá hay una forma de financiamiento ilegal de la política. La política tiene cauces específicos para poder ser financiada. Ciertamente, ser profesor de una universidad y tener un sueldo de 17 millones no es uno de esos cauces específicos. Entonces, acá tenemos 2 fuentes legítimas de duda respecto a la legalidad de estos pagos. Está la superintendencia investigando, sí, hay diputados que salen de fiscalía. También. Entonces, bueno, esperemos que avance esto. Pero tiene que demostrarlo. Acá hay una legítima duda respecto de eso. Gabriel. Sí, ojo ahí, lo que mencionaba es que ella no está trabajando en la Universidad San Sebastián. Eso se terminó cuando empezó la campaña. O sea, en estos momentos ella no está recibiendo los 17 millones de pesos, que son brutos. 12 creo que son 12 líquidos. Por lo tanto, como que hay que poner claro eso, porque no mentir, o sea, no decir a las personas que hoy día está ganando ese sueldo, aparte de que es candidata, no está haciendo así. Ahora me gustaría recordar también, bueno, se estipula en las universidades, aquí también en la USACH, que los profesores tienen permiso para poder salir con permisos especiales. No más mal no recordar, la profesora Lisa Loncón, cuando era candidata, cuando era convencional constituyente, tuvo un permiso sabático remunerado.
eso fue autorizado por la universidad y estuvo también en muchas críticas. O sea, dónde estaba, tenía que tener un informe, a dónde había ido, las actividades a las cuales había asistido, cómo iba a ser financiada. Todo es público. Creo que eso, pero esos informes se negaron. Es público. Eso se negó. Está en el- La universidad lo negó. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría señalar eso. O sea, creo que hay que ser. No se trata de la ley del empate acá, pero sí con la información necesaria que tiene que estar sobre la mesa. Entonces, me gustaría ahí como señalar ese tema. También recordar la figura, como te decía, de la profesora Lisa Loncón, donde la universidad la autorizó a hacer 2 meses de gira por la convención, donde se convirtieron en 2 meses de gira por el apruebo de la convención. Entonces, cuando estamos hablando de mala utilización de recursos públicos, yo creo que acá hay un ejemplo. Los convencionales, yo podría asegurar con 90% de certeza que en general los convencionales que trabajan al menos en universidades públicas no tuvieron permisos sabáticos para poder... Y San Juan sí lo tuvo. Son permisos sin goce de sueldo. Fue con goce de sueldo. Lo que yo creo que aquí no se está entendiendo y que de nuevo es una... A veces esto genera una cierta... Es medio insultante, digamos, para las personas que realmente están intentando en Chile de construir una carrera académica. Obtener un permiso sin goce, o sea, un permiso de año sabático que está asociado a investigación y producción académica. Lo de la profesora Loncón, usted métanse a Google Scholar y vean cuáles son las publicaciones de Permiso Elisa Loncón. sabático remunerado. Sí, pues, permisos sabáticos remunerados son los que se entregan en la universidad para investigar. Por eso digo, Pero en este caso no fue eso digo, investigación. miren, métanse al Google Scholar de la profesora Loncón y vean qué fue lo que produjo durante el tiempo en el tiempo sabático. 2 libros. No panfletos políticos. No panfletos políticos. ¿Cuál 2 sería libros. el panfleto político acá? Los 2 panfletos políticos de Marcela Cubillos que ella pone como libros de producción académica. Entonces, esos panfletos no son producción académica, lo que hizo Marcela Cubillos. Entonces, de nuevo acá hay un empate que es un poco no es justo y además Un segundo y para que se sí, la solo idea. cierro la idea que además, insisto, adquirir un permiso sabático tiene una cantidad de trabas y de requisitos que cumplir que son muy elevados. Es una cantidad muy pequeña de académicos que logran un determinado estatus en sus universidades y es una condición de posibilidad, de hecho, de la producción académica, porque las personas cuando están en la universidad además tienen que hacer clases, realizar pruebas, horas administrativas, etcétera. Entonces, está bien, yo entiendo que puedes no conocer cómo funciona la universidad académica, No, sí lo y el conozco, mundo académico. Lo conozco y vine con la información. Pero el permiso de sabático es una cuestión que uno postula, se gana y tiene que ver con los méritos académicos previos. Para cerrar, Gabriel, porque tenemos que tomar el otro tema. No, sí creo que ahí, como te decía, si bien yo sí lo estuve viendo, sé que es un proceso largo para que te den el permiso remunerado sabático, quiero hacer el punto lo último. Cuando tú me dices que esto fue un panfleto, para mí los 2 meses donde la profesora Lisa Loncón fue autorizada para hacer una gira por todo Chile hablando sobre el proceso constituyente, para mí eso también es un panfleto, porque su posición era clara frente a la prueba. Entonces, básicamente, no estoy poniendo, y vuelvo a decirlo, no es la ley del empate, pero es poner todos los argumentos sobre la mesa. Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos con nuestro panel del día de hoy, junto a Gabriel Flores, presidente de la Juventud de Bópoli de la región metropolitana, y Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos con lo que han sido las diferentes actividades que desarrolló el presidente Gabriel Boric en Nueva York, en distintas intervenciones que hizo, y una de ellas ante la Asamblea General, donde obviamente hizo los apuntes en torno a la democracia, los derechos humanos y también en lo que tiene que ver con la situación que se vive con algunos regímenes en el mundo, particularmente la visión crítica a lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, pero hubo un punto que generó un poquito de inquietud a nivel político, que fue el tema de omitir a Cuba dentro de esta visión crítica. Esto lo salió a aclarar el canciller Alberto Van Claveren en particular. El presidente en otras ocasiones también ha tenido expresiones críticas respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, dijo. Agregó que nos parece que desde el punto de vista de Cuba, en este momento el tema de que hay que plantear también es realmente las terribles consecuencias que ha tenido la calificación de Cuba, que nos parece absolutamente injusta como un país patrocinador del terrorismo, y en eso no estamos solos. Hay una
posición de muchos otros países latinoamericanos que hemos reclamado por eso, y nos parece que eso era el punto que había que hacer en esta ocasión. Es parte de lo que se recoge de estas declaraciones que hizo el canciller. Y bueno, queremos entrar en este tema, también verlo desde un punto de vista global, por lo que fueron las implicancias de esta presencia del presidente. También hizo apuntes en torno a la situación con Palestina. Quiero quedarme con eso. Gabriel, parto contigo ahora. Sí, mira, yo estuve atentamente escuchando el discurso del presidente Boric en la Asamblea General. Recordemos que el próximo año ya se cumplen 80 años de esta organización. Y la verdad es que, si bien tengo grandes diferencias con el presidente, siento que tuvo un discurso bien valorado en la comunidad internacional, bien importante, dado su juventud, dado su presidencia. Hoy día, que mueve a la cantidad de jóvenes que estamos viendo. Y cuando hace alusión específicamente a cambiar el rumbo de Naciones Unidas, que ya no es la misma Naciones Unidas que tuvimos en 1945, donde Chile fue impulsor, uno de los primeros países de Latinoamérica, si no el primero. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que hoy día estamos viviendo un mundo que sin duda no podemos vivir con las Naciones Unidas o la Sociedad de las Naciones de esos años. O sea, tenemos desafíos completamente distintos, tenemos hoy día problemas que nos están aquejando, el cambio climático. No es el mundo del 1945. No es el mundo del 1945, pero hoy tenemos guerras. O sea, de ahí no podemos estar completamente disociados de lo que sucedía en esos años, que si bien desde ya el segundo término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, sin duda que se pretendía que nunca más, o sea, con esta organización nunca más el mundo sufriera el flagelo de la guerra en ninguno de sus latitudes. Pero lo estamos viviendo hoy día. O sea, yo soy cientista político y nosotros estudiamos mucho esto, sin duda con fijación muy importante en relación a los sistemas democráticos, cuando hablamos sobre todo de qué es proteger la democracia. Hoy día estamos frente a líderes autoritarios en distintas partes del mundo, donde el valor de la democracia se ha habido carcomido y no se ha dado el nivel de sustento necesario. O sea, cuando a veces quizás puede ser esto un poco muy academicista hablar de la democracia o el valor de la democracia. Pero a mí me gustaría que la gente, o sea, nos diéramos el valor real de decir, bueno, preguntarnos en las casas, ¿qué es lo que es la democracia? ¿Qué es lo que conocemos nosotros por democracia? Porque sin duda que la democracia para un ciudadano de a pie no es lo mismo que la democracia quizás para una persona los que estamos más en política. Pero eso no quiere decir que tengamos una valoración distinta, porque la valoración que tenemos que tener hoy día, creo que la tenemos muy cerca de poder tener lo mismo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba, que no lo dijo el presidente, y ya voy a eso, donde las democracias son imperfectas, o lisianamente donde en Venezuela no tenemos hoy día una democracia, sino que una dictadura. Simón. Sí, o sea, con lo que plantea Gabriel recién estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, la Naciones Unidas hoy día es un organismo que muchas veces tiende a ser un poco una pantomima de comunidad internacional, porque se sabe que en la práctica quien manda y toma las decisiones es el Consejo Permanente de Defensa, de Seguridad, y que básicamente son los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial más China, y así se hace. O sea, si Michelle Bachelet quisiera ser secretaria general de la ONU, en realidad lo que importa es no tener el veto de esos 5 países, y si tiene la venia de esos 5 países, en el fondo ya es secretaria general de la ONU. O sea, y todo funciona más o menos así, y hemos visto. Entonces, efectivamente, hay una sociedad distinta, un mundo distinto, y la Organización de Naciones Unidas debiese avanzar a poder adecuarse a eso. Y creo que es realmente cierto lo que plantea Gabriel en torno a la preocupación que debiese tener un organismo como este, o los temas que en torno a la cuestión de la democracia. Y creo que la democracia, además, hoy día se ve amenazada no solamente en términos políticos, no solamente, puede sonar un poco contradictorio, porque obviamente estamos hablando de modelos políticos, pero no solamente se ve amenazada desde la política. Cuando hoy día tenemos grandes corporaciones, por ejemplo, globales, que tienen niveles de riqueza que sobrepasa el PIB de una gran cantidad de países, el nivel de influencia que tienen esas organizaciones, esas corporaciones dentro de estos países, muchas veces llevan a cuestionarse cuánto importa la democracia en esos países. ¿Importa la democracia o importa la voluntad finalmente que pueden ser capaces de imponer estas grandes corporaciones? Lo vimos en el caso de Grecia, hace 15 años atrás, donde finalmente un plebiscito en el país contra las políticas de austeridad que impulsaba la llamada Troika en la Unión Europea,
se ganó y finalmente la Troika, que es una institución, digamos, de facto, se termina imponiendo en Grecia y ahí uno se pregunta, bueno, acá hay un problema con la democracia y tiene que ver justamente con la presión de organismos económicos muy poderosos para poder mantener sus intereses y el desarrollo de sus intereses en esos países. Pasa lo mismo hoy día con Elon Musk. Por ejemplo, acá hay una gran controversia global. Tiene la capacidad de ejercer una presión a través de los medios, dueño de la red social más grande, ¿no es cierto?, que más influencia política. Yo les recomiendo, hay un capítulo en el podcast que está haciendo Matamala sobre específicamente la cuestión de Elon Musk a propósito de lo que pasó en Brasil. Y el problema es cierto, o sea, uno no conoce qué pasa con los algoritmos, no sabemos cómo funciona la circulación de la verdad. Elon Musk ha colaborado con regímenes autoritarios para poder entregar información sobre usuarios y así va aumentando nota en oficina a los países y por lo tanto estas grandes corporaciones también ponen desde otro punto de vista ponen a las democracias en riesgo y eso también yo creo que es una cosa que hay que debatir. Gabriel, vuelvo contigo y querías hacer también apunta al tema de la omisión de Cuba. Tuvimos ahí, estaba haciendo el punto con lo que planteó el canciller, recordando que el presidente ha tenido expresiones críticas en otros momentos, un poco también para salir al paso de lo que fueron estas inquietudes. Sí, pero muy cortito, antes de lo de Cuba, me gustaría señalar lo que decía Simón respecto a una futura candidatura del presidente Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El presidente le hizo un guiño en el discurso, o sea, fue directo. Dice, organismos internacionales o estudios dicen que el liderazgo debería salir de una mujer en Latinoamérica. Ya, creo que ahí está un poco bien pasado, los tiros bien pasados para que quedara en registro, creo yo. Pero sin duda creo que el caso de Cuba, para mí, sinceramente, que el presidente haya mencionado Nicaragua, Venezuela, Rusia y otros países, y que no haya mencionado Cuba, le faltaron solamente 4 letras. O sea, para mí eso es una decisión completamente. O sea, no fue porque ya se refirió en otros momentos, y no fue porque no le alcanzaban los minutos, aunque no le alcanzaron porque le cortaron el micrófono, pero sin duda que se pudo haber mencionado. Y creo que perdió una importante oportunidad de poder volver a posicionarse como un líder de la izquierda democrática latinoamericana dentro de la misma región. Creo que ahí se perdió esa oportunidad, que un poco líquido, porque vienen estos cuestionamientos. Venía con un discurso que yo reconozco, fue un discurso bueno. Ahora, esto, sin duda que no empaña el discurso por completo, pero sin duda que nos cabe un poco de dudas. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos un presidente que está constantemente cambiando de opinión, constantemente practicando los santos olímpicos de voltereta. Por lo tanto, creo que tuvo la oportunidad de dejar en claro su posición y definitivamente no lo quiso hacer. Simón, en el caso del tema de Cuba, no sé si recoges un poco la visión que planteó el canciller, también el tema de Gabriel, que decía que fue impecable la presentación del presidente, pero ahí faltó ese detalle. No, yo no creo que haya faltado, porque uno podría decir, bueno, y China, bueno, y Arabia Saudita, bueno, y si estamos hablando de países del globo, que además nadie se pronuncia sobre ellos en Chile, o sea, la derecha viaja constantemente, uno puede ver el lobby de los parlamentarios de derecha y cuántos de ellos han estado viajando últimamente a China, invitados por el Partido Comunista. Entonces, creo que hay una suerte de obsesión histórica con Cuba, pero la situación que no se sostiene, lo que realmente no se sostiene, es esa obsesión con Cuba. Y que se celebre la gira del presidente de Emiratos Árabes Unidos, que no se diga nada de Arabia Saudita, que China sea el socio comercial principal de Chile, y al parecer por esa única razón no nos pronunciamos al respecto. Entonces, la locución del presidente era sobre una cuestión específica que tenía que ver con los extremismos. Y lo que es extremo hoy día en Cuba es el bloqueo. Lo que es extremo hoy día en Cuba es que, y es un absurdo, que esté en la lista de 4 países promotores del terrorismo, y eso ha generado consecuencias dramáticas para la población cubana, que eso es lo que ha insistido el presidente. Lo ha insistido también en el caso venezolano, que no corresponde la injerencia extranjera en los países, no corresponden las sanciones económicas, no son las formas como el multilateralismo tiene que solucionar estos tipos de conflictos políticos, porque lo que genera las sanciones económicas es lo que estamos viendo en Cuba. Cuba ya lo vivió, ¿no es cierto?, cuando se derrumbó el bloque soviético y se generó el conocido llamado periodo especial, ¿no es cierto?, donde había niveles de pobreza que rayaban en la miseria a nivel nacional. Hoy día en Cuba hay hambre, en Cuba hay pobreza, y la causa principal de eso es el bloqueo y este absurdo, digamos, de que Cuba esté
en la lista de los países promotores del terrorismo. Por eso la cumbre era sobre eso, sobre los extremismos, y lo extremo acá tiene que ver con eso en particular. Respecto de lo demás, el presidente, y aquí discrepo obviamente de lo que plantea Gabriel, si hay algo en lo que uno puede decir que el presidente ha sido de una sola línea, en materia de política internacional y derechos humanos. Y la crítica que se ha hecho a Cuba, que el presidente la ha hecho a Cuba en materia de derechos humanos, y que hoy día la plantea respecto de Venezuela, Nicaragua, Rusia y la situación de Palestina, o la invasión de Israel a Palestina, o el genocidio en realidad que estamos viendo en vivo y en directo, son situaciones de extrema violación de los derechos humanos que están en curso ahora. Y también ha planteado el presidente que esperamos, y como izquierda esperamos, que Cuba pueda avanzar en procesos de democratización. Pero lo fundamental, pero eso es una cuestión también de decisión interna de los propios países, cómo lo resuelven, pero lo fundamental que hoy día pasa en Cuba es que Cuba tiene una economía bloqueada y está pasando hambre por una decisión que es criminal, que es bloquear económicamente la isla de manera unilateral como ha ocurrido hasta ahora. Gabriel, te dejo ahí la palabra de inmediato y quiero entrar también en esta suerte de doble estándar que quedó de manifiesto también en algunos de los puntos que planteaba Simón respecto a qué países se los critica y a quiénes no. Ahí ponía el ejemplo de China, lo que ha pasado también con algunos países árabes donde también se tienen relaciones económicas importantes. ¿Cómo ves también esa visión crítica? Ahora, mira, yo la verdad es que tengo una opinión muy clara respecto a la situación de China. O sea, ahí sin duda que no estamos frente a una democracia, lo digo de inmediato. Pero también, o sea, somos un país que está abierto al extranjero completamente. O sea, un país que hoy día, evidentemente, alguien nos pone un bloqueo, Estados Unidos nos pone un bloqueo, China nos pone un bloqueo, o no nos siguen comprando la cereza, o no nos siguen comprando el cobre, Chile cae. O Chile se ve de alguna manera perjudicado en gran medida. Pero creo que esto, o sea, en la situación actual en la que tenemos, yo creo que nos podemos, o sea, si bien la política exterior la lleva el presidente de la República y es por eso que tiene que llevar sin duda una sola línea, acá hemos visto más de una línea, ahí estoy en desacuerdo con Simón, pero creo que tampoco podemos, o sea, dejar de lado sin duda los compromisos comerciales que hoy día tiene Chile y el cual le ha permitido el progreso, o sea, pasar de ser el país más pobre de la región a ser uno de los países líderes de la región que hoy día tiene tecnologías como el hidrógeno verde, que exporta una gran cantidad de fruta, que básicamente es uno de los principales, ya no es el principal aporte o el sueldo de Chile, ya básicamente no es el cobre, sino que son las exportaciones que existen de la industria agropecuaria chilena. Por lo tanto, creo que ahí no podemos, sin duda que es difícil. Sí. Hay que saber cómo manejar esto y cómo referirnos a estos países cuando tienen situaciones complicadas o que llevan muchos años en sistemas no democráticos o democracias complejas o no completas. Por lo tanto, creo que ahí creo que el análisis debe ser ese y bien certero respecto a la situación que estamos viviendo hoy día también como país. O sea, estamos con un nivel de desempleo alto, donde no hay trabajo, las personas sin duda, hay un descontento social importante en parte de la ciudadanía. Y a mí me gustaría que, si bien yo sé que no es parte de la pauta del programa, pero también que nos dediquemos un poquito parte de tiempo a lo que estamos viendo, lo que pasó, por ejemplo, en esta semana, o la semana del 18, con alrededor de 35 o 37 muertos, donde la ministra Toá dice que está dentro de las cifras o dentro de los parámetros. Entonces, creo que eso, para mí, ciudadano, eso me genera para mí una distancia completa de la autoridad cuando me dice que está dentro de la norma o está dentro de los números a los cuales nos movemos respecto a los años anteriores. Creo que eso puede dejarlo. ¿Simón? Sí, al punto que llegó Gabriel al que yo quería llegar efectivamente y que era, así se observa la geopolítica, ¿no es cierto? No anda pontificando respecto de cómo también se organizan el resto de los otros países, sino que nosotros propugnamos una política fuerte de multilateralismo, de apertura al mundo, y eso implica relacionarse con países y culturas que también muchas veces son distintas y heterogéneas a la nuestra, y muchas veces con valores o formas de organización política que nosotros criticaríamos y jamás quisiéramos que fueran las que existieran en nuestra patria. Ahora, eso no significa que no haya que poner ciertos límites, y eso es lo que ha hecho el presidente en materia de derechos humanos, y eso es lo que ha estado planteando de manera absolutamente coherente. Yo creo que no ha habido ningún matiz, o sea, creo que realmente es un lugar donde encontrar un matiz a la posición del presidente, y de hecho ha sido tan así que a veces su vehemencia incluso podría ser calificada un poco temeraria por parte de personas dedicadas a la diplomacia, porque precisamente lo ha hecho desde las convicciones más profundas que el presidente
tiene. O sea, me refiero, por ejemplo, a haber sido el primer liderazgo mundial en salir a criticar las elecciones de Venezuela, ¿no es cierto? Después ser insistente al respecto. Creo que esa ha mostrado un liderazgo internacional donde la cuestión de los derechos humanos ha estado en el centro y eso ha sido un solo discurso de manera permanente. Y me quería tomar un segundo de lo que decía Gabriel también, no al final, sino que justo antes de eso, que tiene que ver con la situación productiva del país, porque esto conecta con Cubillo y con parte de lo que la crítica al presidente, que decía, bueno, el presidente gana tanta plata y no hace nada. Creo que nadie podría sostener algo como eso, pero acá hay una cuestión que es bien importante, porque efectivamente el país no ha crecido. Y hemos visto a los empresarios y a este sector echarle la culpa a la izquierda, echarle la culpa a los trabajadores, echarle la culpa a los paros, echarle la culpa a la movilización social. Pero también habría que preguntarse cuál es el rol que tiene esta élite. Si uno mira a qué se dedican las 10 principales fortunas del país, son finanzas, AFP, o sea, rentar del salario de los trabajadores, minería, rentar, forestal, rentar, agricultura, exportaciones agrícolas, rentar. La producción de riqueza en nuestro país no existe prácticamente. Existe en muchas startups, emprendimientos que han estado desplegándose durante el último tiempo y yo creo que son un aporte espectacular para el desarrollo de nuestra economía al futuro. Pero si uno se compara con las economías que nos gusta compararse a la derecha, y que son efectivamente hoy día economías de la OCDE, de países que se han abierto al mercado, etcétera, como Finlandia, como Corea del Sur, que son los que hace años atrás estaban en una situación muy parecida, la conclusión evidente es que el despegue se hizo cuando los países transitaron de economías rentistas a economías productivas. Y nuestro país no ha hecho eso y esta élite que hoy día empieza a desplazar la culpa del no crecimiento a los trabajadores, a la izquierda, etcétera, no ha hecho nada en materia de poder permitir que este país crezca respecto de generar riqueza y producción en el país. Dejo estos últimos minutos para cerrar ideas. Se me quedo contigo, Gabriel. Sí, ahí disculpa, cuando habla Simón de espantar el inversionismo, de espantar el trabajo, básicamente recordamos el primer proceso constitucional. O sea, las inversiones salieron de Chile. Había una situación donde nadie quería venir a Chile a invertir porque había un nivel de incertidumbre completo. O sea, creo que eso hay que tenerlo claro y básicamente quien movió ese proceso constitucional no fue precisamente la derecha, sino que fue su sector. Y para cerrar, quisiera, hacer un llamado a la ciudadanía, recordar que este 26 y 27 de octubre tenemos elecciones. Creo que existe esta oportunidad. Yo me he topado en la calle con personas que dicen, voy a poder ir a votar sábado y domingo, sábado o domingo, perdón. Sí. No dos veces, sábado o domingo. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque puede existir que haya personas que vayan dos veces, pero no es así. Y confiar en nuestro sistema electoral. Yo creo que algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos como chilenos y a nivel latinoamericano es de la precisión del sistema electoral, de nuestro CERVEL y de cómo funciona la institución. Por lo tanto, creo que la máxima invitación que puedo hacer yo en estos momentos es a eso, a la responsabilidad, a informarse, por sobre todo. Recordemos que hoy los alcaldes deben renunciar a sus cargos los que van a la reelección. Exacto. Por lo tanto, vamos a ver a los alcaldes que hoy día van a la reelección justamente haciendo campaña, que está evidentemente todo dentro de la ley, y llamarlos a la responsabilidad también en el sentido que un ciudadano responsable no es tan solo el que no comete delito, ni el que no hace nada que básicamente esté fuera de la ley, sino que el ciudadano responsable también es el que se preocupa de su comunidad, el que va a votar, el que se informa ante las elecciones. O sea, creo que hoy día ya estamos en un país que vivimos durante mucho tiempo procesos donde nos llamaban a informarnos de los procesos constituyentes, nos llamaban a informarnos de lo qué es lo que está pasando en Chile. Y me gustaría también que volviéramos, porque hoy día vemos los matinales, bajaron su nivel de política, se habla mucho menos de eso, hoy día es mucho más papita cocida, es mucha más comida, entonces creo que sería bueno que volvamos a hablar también de cómo está Chile hoy día y de cuáles son los nuevos liderazgos que queremos poner en las municipales del 2024. Simón, también el micrófono para cerrar ideas. Sí, para cerrar la idea anterior nomás, creo que es relevante porque cuando no miramos hacia arriba, digamos, y todo el problema de cómo la economía se estanca, lo llevamos hacia abajo, muchas veces termina ocurriendo que la sociedad, la forma de avanzar no es mirando hacia arriba y decir, bueno, quizás tenemos que cambiar la forma como estamos organizando nuestra economía también, sino que es pisotear al que está más abajo. Y eso creo que nosotros lo vemos en el contexto actual en Chile, con la llegada de más migrantes, se generan posiciones o se va generalizando una visión muchas veces racista o clasista de cómo se organizan los barrios y en general el problema de la falta de empleo o el problema de que el país no crezca
no tiene que ver con la flojera de tal o cual persona o que tu vecino trabaja más o menos que yo. Yo creo que ahí hay una cuestión que es más grande y es importante que el país discuta sobre esto. Esta discusión no ha estado sobre la mesa, porque cada vez que se pone la discusión sobre cómo se desarrolla nuestra economía, lo que se sale a decir es que bueno, la economía se desarrolla sola, que el Estado piense cómo se va a generar los nuevos modelos de desarrollo es una cuestión anacrónica, pero lo cierto es que tenemos una economía 100% rentista, una élite 100% rentista, que no permite que la economía crezca ni el país produzca. Y para terminar, respecto a las elecciones, creo que es muy importante todo lo que decía Gabriel y también efectivamente mirar a los candidatos. Evidentemente Marcela Cubillos puede ser candidata, hoy día hasta el momento no se le ha planteado ninguna ilegalidad. Insisto, yo creo que hay legítimas sospechas de la legalidad, pero no se le ha planteado explícitamente ninguna ilegalidad. Pero para mí lo que muestra es que es una gestión que va a continuar, la gestión de la alcaldesa Peñalosa. No veo ninguna razón por la cual los niveles de corrupción o de mala utilización de los recursos en esa comuna va a cambiar con Marcela Cubillos, que está metida en esta red que hemos visto de corrupción. Lo mismo pasa en la Florida, donde tenemos al alcalde Carter, que tenía a Felipe Ward allá, que tenía al fiscal Guerra, que tenía a Pancho Rego, y la Contraloría lo echó para atrás, ¿no es cierto? Todos con cargos inventados, financiando estadías o años sabáticos pagados, al parecer, para que puedan hacer campaña y mal utilizando los fondos de los municipios. Entonces, eso es muy importante que los vecinos y vecinas vean cuando vayan a votar en estas próximas elecciones. Son las 9:57. Yo quiero agradecer a Gabriel Flores y Simón Ramírez que nos acompañan en nuestro panel del día de hoy. Que tengan buen día y nos estamos reencontrando futuro en nuestros paneles. Muchas gracias, que estén muy bien.